Saludos a las personas que nos visitan por redes sociales. Lucas capítulo 4, versículo 31, por favor. El día de hoy tenemos un mensaje que lo hemos titulado Principios en el ministerio de Jesús. Principios. Y al hablar de principios no nos referimos a inicios, sino más bien fundamentos. Fundamentos, podríamos decirle también, en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 31. En esta sección en la cual estamos trabajando el día de hoy, ya hemos claramente avanzado un poquito más de los primeros capítulos de Lucas. Y Lucas es un evangelio bien interesante porque Lucas lo escribe un médico. Lucas lo escribe una persona que no fue un testigo presencial de las obras que Cristo hizo, sino que lo que él realizó fue una recopilación de hechos. Y para él llegar a realizar esta obra, pues tuvo que entrevistarse con personas que, nos dice esta obra literaria, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Por tanto, Lucas tuvo el privilegio de estar con gente que le sirvió al Señor, que vio milagros, que vio cosas espectaculares acontecer, y entonces él hace la labor de un historiador. Él comienza a recopilar cada una de esas cosas. Y uno podría pensar, ¿y por qué Lucas tan buenazo? ¿Por qué se le ocurrió a Lucas hacer ese trabajo? Nos dice el primer capítulo que él escribe para una persona, la cual se le denomina Onésimo, y él le dice: amado Teófilo, me ha parecido bueno escribirte todas estas cosas. Y esta persona, Teófilo, a partir del contexto cultural en el cual este evangelio se desarrolla, aprendemos que probablemente era alguien que tenía una relación con Lucas, aparte de cercana, tal vez profesional. Y la razón por la cual decimos que es una relación profesional es que decíamos que Lucas es médico. Y los médicos, en el tiempo en el cual esto se desarrollaba y bajo el Imperio Romano, muchas veces eran gente que se compraban. ¿Cómo se compraban? Se compraban bajo un estatus, y era un estatus de esclavos. En el Imperio Romano había muchos médicos. Entonces las familias solían tener varios empleados a lo interno en la casa y compraban personas que tuviesen algún oficio que les fuera de beneficio al interno de su hogar, de los cuales un médico era algo muy común. Entonces Lucas, como médico que es, la opinión más acertada es que él era una persona que había sido comprada por Teófilo. ¿Y por qué estas personas se vendían como esclavos? Porque en aquel entonces, al estar el Imperio Romano pujante y tener este gobierno sobre todo este territorio que había, las personas que eran compradas como esclavos adquirían beneficios, y dentro de ellos era el tener, llamémosle, un seguro médico, tener comida, tener alojamiento en la persona que les compraba. Entonces era algo muy común que se diese en ese lugar. Lucas entonces nos va a escribir, decíamos, a partir de la perspectiva de un historiador, y él va a transmitir, podemos ver a lo largo del evangelio, ideas bien claras, y esa claridad se puede inferir de la estructura tan marcada que tiene este evangelio. Y lo lindo de esto es que Lucas no solo nos escribe Lucas, sino que también nos va a hablar hasta el libro de los Hechos. ¿Y dónde está el valor de que llegue él y escriba también el libro de los Hechos? Que Lucas, a diferencia de todos los otros, es decir, los que escribieron evangelios, él pudo registrar el emerger de la iglesia de los Hechos. Esa iglesia poderosa, esa iglesia que pudo recibir del Señor la enseñanza, pero que también fue algo que comenzó a marcar el mundo, comenzó a transformarlo. Entonces Lucas nos va a dar una visión amplia, desde el evangelio hasta los inicios de esa iglesia emergente. En la sección en la cual estamos ahorita, que es desde el capítulo 4, inicios, hasta el capítulo 9, finales, Lucas lo que se va a enfocar es en hablarnos del ministerio del Maestro. En los primeros capítulos él nos habló de su bautismo, de su madre, de cómo fueron el entorno, el ambiente en el cual él creció, ¿cierto? Pero aquí ya él se va a enfocar en la parte operativa del Maestro, es decir, el ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra? ¿Sabía usted que el Señor vino a hacer muchas cosas acá? Pero una de las que vino a hacer fue a traer libertad. Amén. Y uno puede pensar, ¿libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de nuestra pasada manera de vivir, libertad de una cosmovisión de la vida a veces muy superflua, muy vana,
para enseñarnos verdaderamente por qué nosotros estamos aquí. Sabe que usted no se hizo a usted mismo, el que lo hizo fue el Señor. Y si Él nos da a nosotros aliento de vida, hálito de vida, día tras día, quiere decir que Dios tiene con nosotros un propósito. Y ese propósito puede ser desde sí bendecirte, pero también alcanzar a otras personas, educar a tus hijos, hablarle a gente que está a tu alrededor y a la postre, como dice la palabra, hacerte bien. ¿Quién quiere que el Señor le haga bien? Yo le puedo decir a usted, hablarle un poquito de mi testimonio, que yo he visto a Dios hacerme bien. Y hubo un tiempo en que yo decía, no, Dios no quiere nada conmigo, más bien me hace mal, porque solamente me pasan estas y estas cosas. Y no me salieron las estrellas alineadas necesariamente en la vida. Pero comencé a descubrir un Dios que no se trata de que la vida sea color de rosa, sino un Dios que te ayuda a crecer en medio de los desiertos. Un Dios que te bendice, un Dios que no te desampara, un Dios bueno, un Dios que es Padre. Amén. Y como Padre que es, Él nos enseña, nos educa, pero también nos bendice. Y el Maestro Jesucristo se encargó de transmitirnos muy bien esto, porque aparte de ser un maestro, ser una persona pues que Dios usaba, Él era Dios, o es Dios en esencia y sustancia también. Entonces Él hablaba de una manera totalmente diferente de la de cualquier otro maestro o persona que en aquellos días opinase de Dios. Entonces vamos a leer del versículo 31 primero al 32, y vamos a estar viendo un texto bien interesante hasta el 41, pero vamos a leer estos dos versículos primero, en los cuales nos vamos a dar cuenta el poder que tiene Jesús. Y vamos a ver cómo Él tiene poder. Repita conmigo, el Señor tiene poder. Poder para sanar, poder para liberar, poder para bendecir también. Yo no sé qué está necesitando usted el día de hoy, pero yo le quiero decir que para el Señor no hay nada imposible. Y cuando digo nada, es nada. Entonces dice de la siguiente manera, leo de la Reina Valera contemporánea por si quiere seguir la lectura tal cual, si no cualquier versión que utilice conviene. Dice de la siguiente manera, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Amén. Podemos ver algo aquí bien interesante del Maestro, y que lo veíamos hace 15 días cuando predicábamos y empezamos en el capítulo 4, y es que uno de los ejes del ministerio de Jesús era la enseñanza. Él siempre se encargaba de enseñar. Dice que por las sinagogas, en todo lugar donde el Señor iba, si lo invitaban a almorzar, si lo invitaban a tomar café, Él predicaba y enseñaba. Eso no quiere decir que si usted invita al pastor o un hermano de la iglesia hay que predicar y enseñar siempre, no. Pero lo que nos muestra esto es que Jesús estaba bien ubicado en la tarea que el Señor le había mandado, a pesar de que Él tenía el poder para montar todo un espectáculo mediático si lo quería. Jesús podía sanar, podía liberar, pero todo eso estaba supeditado a una función primordial que era educar a la gente, enseñar. ¿Y por qué es tan importante que nosotros seamos educados y enseñados en la Escritura? Porque cada uno de nosotros, decíamos, nacemos en un contexto diferente. Y ese contexto, ese ambiente, ese entorno en el cual crecimos, nos enseñó a nosotros a pensar, a sentir, a comportarnos, cuáles son las expectativas que tiene la sociedad de nosotros, cómo tiene que verse usted, cómo tiene que caminar, cómo tiene que hablar. Eso es lo que la sociedad enseña, ¿cierto? Usted va al supermercado, va a cancelar su cuenta y usted ve las revistas a la par y dice Men's Health y dice Cosmopolitan, y usted se pone a leer esos titulares y hoy asustan las cosas que dicen allí. Lo más normal del mundo para la gente de allá afuera. Pero cuando venimos a la Escritura y comenzamos a aprender la manera en la cual Dios piensa, nos damos cuenta que hay un contraste, que la manera en la cual Dios quiere que nosotros pensamos y sintamos, percibamos el ambiente, es más bien una contracultura de lo que hay allá. ¿Sí? Cuando permitimos que la palabra de Dios halle cabida en nosotros, entonces ella nos va a ir cambiando y nos va a ir enseñando cómo quiere el Señor que nosotros lo hagamos. Amén. Pero volviendo al texto aquí,
hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que dice que a la gente le admiraban las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Dice que porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y yo no sé usted, pero yo cuando estaba más pequeño, más joven, todavía soy joven, pero más joven, y escuchaba que decían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, yo imaginaba al Señor alzando la voz y quién sabe qué decía. Yo no sé usted qué se imagina, pero ¿qué es eso? Que enseña como quien tiene autoridad. Iba en el tono de la enseñanza, en las palabras, en el vocabulario que utilizaba, en qué iba el que Jesús hablase como quien tiene autoridad y que la gente se admirara. La razón es tanto cultural como espiritual. Y es que en aquellos días pues había gente que enseñaba, estaban los rabinos, también el pueblo de Israel había escuchado de los profetas de parte de Dios, entonces ellos estaban, digamos que acostumbrados a que se les hablara de una o de otra manera, pero Jesús era distinto. ¿En qué iba esa distinción? Con respecto a los rabinos, en el estilo de enseñanza. Y es que los rabinos para enseñar, ellos utilizaban una metodología que se le podría llamar antológica o de referencia, es decir, para que un rabino enseñara, él por lo general siempre lo hacía citando lo que otro rabino había dicho. Entonces, como Gilel dijo en tal y tal y tal fecha, o como tal maestro dijo, y si lo establecían dos mínimo, pues para ellos era como lo máximo. Y esa era la enseñanza. Era una enseñanza recurrente, era algo que constantemente se enseñaba y ellos estaban habituados a esa manera de enseñar. Los profetas cuando hablaban, ellos lo hacían por lo general de parte de Dios. Entonces usted lee Jeremías, lee Zacarías y dice, porque así ha dicho el Señor ABC, o vino un sueño, vino una visión y vino tal cosa. Esa es la manera en la cual esas dos audiencias típicas para Israel se comunicaban con el pueblo. Pero Jesús tenía algo diferente y es que Jesús hablaba la verdad. ¿Y cómo la verdad? Usted va a haber leído en algún momento que Jesús decía algo como esto: de cierto que os digo. Cuando Jesús hablaba, él no estaba referenciando a nadie, estaba hablando el autor del texto directamente. Él entendía exactamente quién había inspirado eso y lo que significaba, y si en algún momento se habían apartado de la interpretación correcta del texto, y por eso él corregía y confrontaba tan directamente a los fariseos. Amén. Por esa razón, cuando Jesús enseñaba, no solamente era impresionante e impactante lo asertivo que eran las cosas que estaba diciendo, sino que su ministerio era respaldado por el Espíritu Santo. En cosas como una sanidad, como una liberación, donde el Señor estuviese, allí iba a pasar algo, porque Dios lo estaba respaldando en lo que él hacía. ¿Quiere usted tener el respaldo de Dios? Solo dos personas quieren el respaldo de Dios. Si usted quiere tener el respaldo de Dios en lo que usted hace, pues tenemos que apegarnos a la metodología que el maestro utilizaba. ¿Cuál era esa metodología, pastor? ¿Cómo es que trabajaba el maestro? ¿De dónde se desprende la autoridad que Jesús tenía para hacer las cosas? De dos elementos: de la palabra del Señor, interpretada correctamente, y del Espíritu Santo. Amén. Usted va a aprender algo en su caminar con el Señor, y es que en nuestro andar con Dios existe algo que lo hemos denominado un triarmónico. Es una armonía de tres cosas: tiempo, lugar y personas. ¿Cierto? Dios trabaja en orden. Siempre que Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer respetando sus principios y su armonía. Usted ve que en la palabra de Dios dice: tiempo para todo hay. Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para trabajar, tiempo para sembrar. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Eso quiere decir que cuando nosotros crecemos, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para hacer ciertas cosas. Y como iglesia, como hijos de Dios, cuando comenzamos a conocer al Señor, esa es una oración que tiene que estar siempre en nuestros labios. Señor, ayúdame a hacer las cosas en tu tiempo. Ayúdame a no acelerarme, a no meter el freno tampoco demasiado, pero tampoco andar en sexta todo el día, Dios. Ayúdame a hacer las cosas en el momento adecuado, a sembrar cuando tengo que sembrar, a ayudar cuando debo ayudar, a predicar cuando hay que predicar, sí, y a callarme cuando tengo que callar. A hacer las cosas en el tiempo de Dios. Jesús sabía eso y él vivía bajo esa
bajo ese equilibrio en todo momento en las cosas que él estaba haciendo. Y podemos ver algo bien interesante, y es que si bien Jesús no tenía credenciales de un rabino como tal, él sí tenía ese respaldo de Dios. Y hay textos que lo respaldan de una manera muy hermosa en otros evangelios. Por ejemplo, leo para ustedes, esto es de Juan. Dice lo siguiente: a la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que este sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía. Vea qué interesante. Esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Podemos darnos cuenta en las palabras del Maestro, en el conducirse, cómo los principios por los cuales Jesús conducía su ministerio eran totalmente diferentes de lo que la gente observaba. Y esos mismos principios por los cuales Jesús se regía, se conducía y hacía las cosas, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprenderlos, pero como ministros también. De pronto usted dice: no, yo no, machalá, ministro no, ¿qué es eso? Jamás. Vea, toda persona, todo hijo de Dios como tal tiene un ministerio, no se asuste. Usted puede pensar: ¿cuál es el mío? Yo hubiera dicho comer en otro tiempo. Comer es mi ministerio. No, el ministerio común que todos nosotros tenemos es el ministerio, dice la palabra, de la reconciliación. ¿Y a quién vamos a reconciliar? ¿A Tom con Jerry? ¿O a quién? Reconciliar es al hombre, a la humanidad caída, con el Señor. ¿Cómo? Diciéndole a las personas: usted sabe que hay un Dios todopoderoso que lo ama, que usted no tiene que vivir sus días como un miserable, sino que Dios está con usted y que Él quiere darle algo muy diferente de lo que ha conocido. Que usted no está solo, que usted no está sola. No, que el dictamen de ese médico no está escrito en piedra, que Él puede revertir las cosas. ¿Quién dice amén? Él tiene el poder para hacer esto. Jesús entonces, en su ministerio, Él se guiaba por la palabra, se guiaba por el Espíritu Santo, y la enseñanza de Él era tal cual el Espíritu Santo lo estaba poniendo en el corazón de Él. Ahora una pregunta personal: si Jesús tiene poder y autoridad, y ya vimos de dónde se deriva ese poder y esa autoridad, la pregunta para nosotros es: ¿en qué basamos nosotros nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro fundamento? Usted podría decir: mi fundamento es la revista Cosmopolitan, vanidades. O como decíamos hace 15 días, mi fundamento es la usurpadora, las telenovelas. O mi fundamento es, no sé, tal ídolo, tal ícono del mundo, éxito del mundo, mas no necesariamente lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo, mis ídolos eran los ídolos del mundo. El éxito, lo que la sociedad dice, calzar dentro de cierto estatus y ese tipo de cosas que al ser humano se le va a la vista. Pero cuando conocemos al Señor, Él comienza a mostrarnos que hay un camino distinto. Amén. Vuelva a ver al que está al lado, dígale: hay un camino de Dios y hay un camino del hombre. ¿Cuál recorres tú? En otro tiempo yo anduve el camino del mundo, me lo sabía, de ida y de venida. Me lo conocía muy bien. Pero cuando el Señor comienza a llevarte a la intersección que se llama camino de Dios, yo no sé usted, pero asusta. Asusta. Porque cuando uno le comienzan a hablar de Dios, lo primero que uno piensa es: yo me voy a volver en un bicho raro pandereta, y yo no quiero ser eso. Yo no quiero volverme una persona radical, extraña, que se abstrae de la vida y de la sociedad y que no tiene ningún sentido por las cosas de allá afuera. Eso es lo que el enemigo le inyecta a uno en la mente. Así es como se percibe allá afuera la iglesia. Ramacheca Talamazoa dijo el año pasado. Esa era el sticker, la estigma para hablar de todo lo que era iglesia. Pero cuando usted comienza a caminar y a probar y comprobar la bondad de Dios, se da cuenta que verdaderamente Él es bueno. Y que nunca Él como Padre va a querer
hacerle la vida a usted algo extraño, sino más bien guiarte con un propósito para que estés donde Él quiere que estés. ¿Quién dijo amén? ¿En qué basamos nuestra vida entonces? ¿Lo basamos en lo que para mí es éxito? ¿Para mí es vida? ¿O lo que el Señor dice que es la vida eterna? Que es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Continuamos en el versículo 33. Ya vimos un poco sobre la autoridad de Jesús. Pero vamos a ver otros rasgos de esos principios del ministerio de Él. Dice de la siguiente forma: había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus inmundos y estos salen. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban, y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bien, aquí hay cosas bien interesantes. Podemos ver primeramente que hay una liberación. Luego dicen que hay una sanidad. Y después de esta sanidad hay otra liberación. Y lo que le vamos a dar aquí foco en esta parte es, hablábamos primero de la autoridad del Maestro. Aquí nos vamos a enfocar un poquito en la superioridad de Cristo. Si usted se percata en la primera parte, en el versículo 33, nos dice algo pues bien interesante. Y es que cuando Jesús comienza a predicar, imaginémonos que está en media iglesia. Dice que en medio de la iglesia había un hombre que tenía un espíritu impuro. Uno podría pensar: ¿cómo es posible que en la iglesia haya una persona endemoniada o que tenga un espíritu inmundo? Eso no pasa en la iglesia. Sí pasa. Eso ocurre. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando venimos al Señor a veces cargamos un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando estaba uno en la escuela y se le pegaban los piojos? A mí nunca. Porque mi mamá me embarraba de mene en la cabeza. Entonces iba bien hediondo, pero no se me pegaban. Pero era algo súper común. Y espiritualmente también pasa. Vea, cuando usted conoce las discos y se conoce todos los antros que hay allá afuera, y uno se aparta del Señor y viene con unos piojos espirituales tremendos. Y Dios tiene que trabajar con uno para irlo limpiando de esas cosillas. ¿Y por qué es importante que uno sea libre? Porque no es sino hasta que nosotros somos libres de las cosas que nos persiguen, que entonces usted va a poder caminar de la manera que Dios quiere. Amén. Cada uno de nosotros, dependiendo de los lugares y las cosas a las cuales nos expusimos, vamos a necesitar del Señor cierto trabajo. Y ese trabajo de liberación en nosotros va ocurriendo a través de la palabra. Repita conmigo: somos libres por la palabra. En la medida que la palabra de Dios va trabajando en nosotros, vamos siendo libres. Hay dos dimensiones con respecto a esto, que ahorita las vamos a explorar. Pero quisiera que veamos algo que se da aquí bien interesante. Y es lo que ocurre con este bichillo que le habla al maestro. Le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces dice que Jesús lo reprende y lo calla. ¿Por qué este demonio habla? ¿Y por qué se expresa y por qué cuestiona al maestro? Había un mito en el judaísmo que era que cuando se iba a hacer un exorcismo, si el espíritu inmundo que habitaba en la persona pronunciaba el nombre de la persona antes, entonces no le iban a liberar.
era una tradición judía. Entonces ellos procuraban hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué comienza Jesús a hacer aquí? Comienza a hacer algo maravilloso. Él comienza a desbaratar las tradiciones de hombres. Amén. Que muchas veces en la iglesia hay tradiciones, inventos de hombres, cosas que se crean alrededor de la palabra que no tienen nada que ver con la palabra. Y muchas veces eso impide que las personas sean libres en su acercarse a Dios. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo recuerdo hace años cuando las mujeres les decían que no se podían maquillar, que no se podían peinar, y andaban con unas enagonas super nice, ¿verdad? Los tobillos y el pelo por aquí y un aspecto súper bonito. ¿Sí? Religiosidad, un cerco alrededor del verdadero cerco, que más bien le provoca a la gente rechazo y no quieren acercarse a las cosas de Dios porque las perciben raras, las perciben de una manera totalmente disonante de lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña. Y Jesús comienza a romper esas tradiciones. La primera fue la del sábado, que decían que él no podía sanar el sábado. Y la segunda fue esta, porque él comienza, inclusive lo cuestionan y él comienza a liberar a las personas. Qué maravilla el Dios que nosotros tenemos. Pero entonces nos introducimos aquí en el tema de la liberación. Nótese que el enemigo conocía al maestro. Jesús vino a liberar. Y este demonio le dice, tú eres el Hijo de Dios. Vea lo que dice primera de Juan 3:8, dice, Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién le ha robado el enemigo? Le ha destruido cosas, ¿cierto? Pero cuando conocemos al Señor, yo quiero darles una buena noticia, y es que Dios restituye. Dios restaura. En la palabra usted se va a encontrar algo bien maravilloso que se llama la ley de la restitución. Y era que cuando capturaban al ladrón que se había robado algo, tenía que devolverlo y multiplicarlo. Y cuando nosotros venimos al Señor y conocemos al Rey de Reyes, Señor de Señores y al Juez de toda la tierra, usted puede decirle, Señor, aquí está todo lo que este precarista ladrón me robó en la vida. Yo te pido que tú restituyas. Y yo le puedo dar a usted testimonio de cómo Dios restituye. Lo que se robó, dice el saltón, el pulgón, el revoltón y la langosta, Dios lo restituye en nuestra vida. ¿Quién le da la gloria al Señor? Pero entonces hablamos de que hay dimensiones en este tema de la liberación. Uno podría pensar, bueno, un cristiano puede estar poseído por el demonio. Un cristiano no puede estar poseído, mas sí puede ser oprimido. Son cosas diferentes. Una persona que no conoce al Señor, que no tiene el Espíritu Santo, son ese tipo de manifestaciones que usted ve como en la película El Exorcista, que la chiquilla le daba la vuelta a la cabeza, ¿verdad? Puro Chucky. Ese tipo de cosas, eso es una posesión demoníaca como tal. Una opresión demoníaca puede pasarle a cualquier persona, que conozca al Señor o que no. ¿Y qué es una opresión demoníaca? Es cuando usted tiene un piojo espiritual que constantemente le pica. Y esa picazón puede hacer desde obras de la carne, puede hacer desde chisme, hasta fornicación, hasta robar, cosas que a usted le afectan la vida, una enfermedad, etc. Y muchas veces en nuestro abordaje de las cosas naturales, como humanos que somos, solamente vemos lo natural. Y decimos, ese hombre, ¿cuántas veces fue a la sinagoga y estuvo ahí sentado? Pero ese día va a ser libre, porque se encontró con la verdad del Maestro. Como tal, entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender algo de los ministerios, de los fundamentos del ministerio del Maestro, y es que Él vino para liberar. Amén. Y nosotros tenemos que buscar, primeramente nosotros como hijos de Dios, el ser libres. Porque yo no puedo dar algo que no he recibido. Y cuando usted es libre por la acción del poder del Espíritu Santo, entonces usted va a poder ayudar a otras personas también. Como lo hizo Jesús. Jesús no fue capaz de confrontar al enemigo, sino hasta que fue llevado al desierto para vencerlo. Y después comenzar. Aquí puede saltar una pregunta interesante, que uno le puede dar sustillo y uno dice, uy, ¿cómo hago yo para no ser oprimido por el enemigo?
¿Cómo hago para ser libre? ¿Qué puede hacer uno que le abra las puertas al adversario? La palabra de Dios nos enseña, y es lo siguiente: el que practica el pecado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, escuche esto, es del diablo. O sea, ni siquiera dice que lo oprime, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces uno podría pensar, bueno, pastor, pero es que todos pecamos, yo peco, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene pecado. La palabra de Dios dice que el que dice que no peca es mentiroso. Pero hay una diferencia entre pecar y la práctica del pecado. Cuando usted agarra la práctica deportiva del pecado y ya usted lo practica constantemente, eso abre puertas espiritualmente para que venga entonces un piojillo de estos y oprima a la persona. Por tanto, cuando uno conoce al Señor, es importante que uno se presente delante del cirujano de cirujanos, del médico, del maestro por excelencia, y uno le diga, Señor, hágame un diagnóstico, estúdieme. En palabras del salmista David, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. El salmista entendía un principio, y es que nosotros no somos perfectos. Cada uno de nosotros tenemos un piecillo de donde cogíamos. O usted no, soy el pastor. Cada uno de nosotros tenemos un área en la cual nos cuesta, un punto flaco. Y cuando reconocemos esto y cuando le pedimos al Señor que nos los muestre, es muchísimo más sencillo, porque entonces Él va a empezar a trabajar, pero también ese trabajo va orientado a una promesa. ¿Sabe usted cuál es esa promesa? Que Él nos hace fuertes en nuestras debilidades. Amén. Quiere decir que lo que en otro tiempo a usted lo gobernaba y le costaba, Dios va a trabajar a través del Espíritu Santo y de su palabra para que puedas vencer sobre eso. ¿Quién le da la gloria al Señor? El que practica el pecado. ¿Quién practica el pecado? No levante la mano. Puede hacer que usted diga, sí, yo lo practico y me encanta, pero no quiero seguir en eso. Usted puede ser libre hoy en el nombre de Jesús. Si con su corazón lo cree y lo anhela, Él puede venir y darle esa libertad en su vida. Vemos algo bien interesante, y es que seguido esto, después de esa liberación, Jesús hace algo bien interesante, y es que Jesús predica todo el día y luego le invitan a almorzar y va a la casa de Pedro. Y yo no sé si usted en algún momento ha leído los evangelios, usted se da cuenta que Jesús en algún momento negó al maestro. Pedro negó al maestro 3 veces, ¿cierto? Y hay quienes dicen por ahí que la razón por la cual Pedro negó al maestro es porque sanó a la suegra. Es mentira, jamás. Que probablemente era una suegra llena de amor. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma. COVID era cualquier cosa, era una gripe de muerte la que tenía. Y dice que Jesús va donde ella estaba y hace algo bien maravilloso. Dice que Él se inclina y reprende la fiebre. Yo no sé usted, pero cuando uno lee esto, a mí me muestra un Dios que verdaderamente le importan las personas. Amén. Qué lindo pensarnos nosotros a veces en una situación difícil que nadie puede ayudarnos, una enfermedad, lo que sea, y pensar que el Rey de Reyes se acerca y se inclina ante nosotros para ayudarnos. El Rey de Reyes, el que tiene el poder sobre todas las cosas, se inclina y dice que reprende la fiebre. Podemos ver aquí el amor de Dios. Amén. Pero también podemos ver algo, y es esa superioridad y ese poder que tiene para sanar, para hacer. Recuerdo el caso de esta señorita que está por aquí, Valentina. Valen, su mamá es María. Ellas pues son de las primeras personas que estaban en la iglesia, y seguro Valen se acuerda, cuando estaba chiquitilla Valen le daba una alergia en un brazo terrible y el Señor la sanó. ¿Quién le da la gloria al Señor? Y los médicos decían A, B, C, 1, 2, 3, un montón de cosas, pero el Señor la sanó. Y nosotros,
Como hijos de Dios, tenemos que aprender que muchas veces detrás de lo aparente, de lo que vemos con nuestros ojos, hay una realidad espiritual que no se ve. Pero cuando tenemos la confianza para acercarnos al Padre Celestial y decirle: Señor, haz tu obra, yo creo que tú eres el sanador, que tú eres el libertador, Él hace. Amén. Él hace. Él es el que puede sanar, Él es el que puede abrir el mar rojo, Él puede hacer de todo. Pero lo más importante es lo que hay aquí adentro. Es este corazón de nosotros, que creamos en Él, que nos abramos a lo que el Señor quiere hacer, que creamos en la obra que el Señor tiene. ¿Cierto? Vemos que Jesús tiene compasión, y esto es algo que estamos hablando de los fundamentos del ministerio, de los principios del ministerio de Jesús. Jesús tiene compasión, y como hijos de Dios que estamos acá, eso es algo que tiene que ser un pilar para toda iniciativa ministerial. ¿Por qué Jesús se va a inclinar, decíamos antes, a orar por una mujer que tiene fiebre? ¿Por qué Jesús va a orar por una persona endemoniada? ¿Por qué Jesús va a predicar? Cada una de las acciones que Jesús realizó, las hizo porque Él tenía compasión de las personas, y tiene compasión. Y eso mismo tiene que estar en nosotros. Cuando usted va a cantar, cuando usted va a predicar, cuando usted va a hacer lo que sea, hágalo a partir de la compasión que el Señor ha tenido por usted. Exprésesela usted también a otras personas. Que la gente se pueda dar cuenta de ese amor que usted y yo hemos recibido de parte de Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Si el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia, entonces aquí hay otra pregunta personal para nosotros, y es: ¿cómo conducimos el ministerio? ¿Sí? Usted puede conducir el ministerio humanamente, puede hacerlo a partir de estándares humanos, puede hacerlo con excelencia, y puede que en todo eso no esté el Espíritu Santo. Pero cuando permitimos que aún en las cosas más sencillas que hagamos, el Espíritu de Dios sea el que conduzca nuestras acciones, eso va a marcar la diferencia. Puede hacer un simple canto, puede hacer una enseñanza sencilla, pero si está el Espíritu Santo, va a haber autoridad en lo que se está haciendo. Y esa autoridad también va a traer un respaldo. ¿Cómo podemos entender eso? Podemos verlo muy claro en este texto. Nótese lo que acabamos de leer acá. Dice lo siguiente: al ponerse el sol, escuche esto, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban. Y Él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo, cuando leía esto, que la gente al ponerse el sol llevaba a la gente, yo decía: qué gente más apiada. ¿Cómo que hasta que se puso el sol? Si yo hubiera sabido que el maestro, pensémonos por un momento, si usted tiene un amigo, un familiar, quien sea, que está enfermo, grave, y usted sabe que está Jesús a 1 kilómetro de su casa y que está sanando y que todo el mundo está siendo liberado, ¿por qué se va a sentar usted a tomar café en la tarde? Ah, no, después lo llevo. Yo lo hubiera agarrado una vez y lo llevo. ¿Por qué al ponerse el sol llevaban a las personas? Y la razón nuevamente es la cultura. Para los judíos, en un sábado, ellos no permitían que la gente caminara más de media milla. Es decir, era prohibido. También sanar en sábado era prohibido. Y aquí nuevamente vemos al maestro rompiendo las tradiciones de hombres. Que Él nos espera toda la religiosidad y toda la estructura para hacer las cosas. Él estaba allí y está aquí dispuesto para sanar, para liberar al ser humano. Amén. Que si usted vino hoy acá con una necesidad en su vida, de cualquier índole, emocional, espiritual, cualquiera, si usted cree en el Hijo de Dios, usted puede recibir la bendición de Él. Testimonios hay para contar para arriba de lo que es el poder de Dios, pero ¿sabe usted quién va a ver ese poder? Los que creen. Los que creen, dice la palabra de una manera muy interesante, los que arrebatan las cosas. Y eso no quiere decir que usted va a pegar un salto de garrocha y va a caer allá y va a hacer algo. Lo que quiere decir es que su corazón va a tener toda la fe para acercarse y creer que Dios ya lo hizo.
en el nombre de Jesús. Y entonces, a partir de ahí, la operación del Señor comienza a hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Pero volvamos a la suegra de Pedro por un momento. ¿Usted recuerda qué hizo la suegra de Pedro después de que fue sana? Dice que se levantó y comenzó a servirle a ellos. Quiere decir que la expectativa del Señor es que le sirvamos. Que si usted ha recibido el toque del Maestro, el toque de Jesús en su vida, usted le sirva. Y usted puede decir, Andrés puede pensar, bueno, yo no me imagino cantando aquí con una guitarra, pero tal vez Dios quiere que usted le sirva de una manera diferente. Hay gente que Dios ha levantado para escribir libros, empresarios, hay gente que Dios ha levantado en diferentes áreas y aristas en los ministerios. Usted no tiene necesariamente que estar enmarcado en algo de iglesia, pero lo que sí tiene que tener claro es que usted está aquí con un propósito y permitir que ese propósito de parte de Dios se desarrolle. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Continuamos entonces, hablamos sobre la autoridad del Maestro, la superioridad del ministerio de Cristo, y ahora vamos a ver cuáles eran las prioridades de Jesús. En el versículo 42 dice, al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. Vea qué lindo lo que está pasando aquí. Dice el versículo 42, al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. Si recordamos lo que acabamos de leer, Jesús había tenido un día bien cansado. Dice que había pasado durante el día predicando y enseñando. Fue a almorzar a la casa de Pedro. Estuvo orando por la suegra de él. La sanó. Al llegar la noche dice que se agolpó toda la gente en la casa. Dice que él oró por cada uno de ellos. Y dice que al rayar el alba, en la mañana, dice que Jesús se aparta y busca un lugar apartado. ¿Qué podemos ver aquí? Un hombre que probablemente estaba cansado, que pudo haber pensado en algún momento, no hombre, ayer estuvo fatal, qué cansado, voy a darme un espacio para descansar. Pero la prioridad de Jesús ni siquiera era el ministerio. ¿Cuál fue la prioridad de él? El tiempo a solas con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y sabe por qué esto es tan importante? Porque ese principio del ministerio de Jesús tiene que estar presente en cada uno de sus hijos. Vea, usted se va a dar cuenta, así, quien crece en Dios son las personas que invierten tiempo en la presencia de Él. Y ese tiempo no es necesariamente venir a la iglesia, eso se da por sentado, es más, es un mandamiento. El tiempo a solas y dedicado usted con Dios, una cita con Dios. Y a veces como matrimonios, pues es un poquillo complejo, porque a veces uno en parejas ora. Pero eso está súper bien. Adicional a eso, usted tiene que tener su cita con Dios diariamente. Y ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo personal, es lo que va a hacer verdaderamente que la presencia del Espíritu de Dios a lo interno suyo vaya provocando la transformación, la sinergia, el cambio que solo Dios puede dar. Es en ese tiempo en el cual usted llega y le dice, como decíamos antes, la oración de David, Señor, escudriñame, muéstrame qué hay en este corazón, muéstrame, Señor, cómo están las cosas. Es en ese tiempo, leyendo la Escritura, donde la palabra de Dios verdaderamente haya cabida acá. Donde Dios nos dice, sí, la verdad es que sí, estuviste un poquillo malcriado. O sí, la verdad es que estuviste un poco orgulloso. O no, la verdad es que andas un poco deprimido, pero en la carne. Anímese. ¿Sí? Son en esos espacios donde contra el espejo de la palabra, ella comienza a lavarnos y a limpiarnos. Y le da la gloria al Señor. De pronto usted dice, usted tal vez está viniendo aquí, está comenzando, y puede pensar, pero ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo que un tiempo a solas con Dios? ¿Cómo se come eso? Hágalo, practíquelo.
Invierta un tiempo, dele 10 minutos a la lectura de la palabra y dele después todo el tiempo que usted quiera a orar. Comience a leer la escritura sistemáticamente y usted se va a dar cuenta cómo antes de que usted llegue a ese lugar, ya Dios lo estaba esperando. Ya Él estaba allí, la presencia de Él, listo para trabajar con usted y conmigo y para tomarnos, como dice la palabra, como barro en sus manos y comenzar a darnos forma. Usted sabe que Dios nos compara a nosotros con eso, con barro. Dice: oh Israel, vasija eres en mis manos, le dijo a Jeremías. Y dice que Él, como el alfarero, nos forma, nos da forma. Pero usted sabe cómo le dan forma a ese barro. A ese barrito lo toman, le ponen agua y muchas veces ese barro viene con un montón de piedritas y de escombros y de cositas que si se quedaran ahí, cuando hacen la vasija, no va a servir. Porque aparte de que no va a tener la forma, se le van a dar filtraciones y cosas. Entonces el alfarero tiene que tomar el barro y en la técnica anterior, en aquellos tiempos, la tomaban y lo estrellaban contra una pared. Y poco a poco las piedritas y la basurita le iba saliendo. Y después él tomaba ese barro y con agua, y el agua es tipo de la palabra nuevamente, le comienza a dar forma. Y luego cuando la vasija está lista, no se queda ahí. ¿Sabe qué sigue? Tiene que llevarlo a un horno. Y en ese hornito es lo que se va a formar en la persona, va a quedar solidificado lo que el maestro con sus manos hizo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces, a veces pasamos esos procesos donde usted siente como que Dios lo está estrellando contra la pared. Usted dice: pero ¿por qué esto tan duro, Dios? ¿Pero qué es este calor de este horno que estoy pasando? Y es que Dios lo que está haciendo es dándote forma y poniéndote la templanza, el dominio propio, todos los atributos de Él, para que cuando venga esa sustancia divina que es suya, que es su Espíritu Santo sobre tu vida, no se fluye, no se filtre, sino que puedas retener lo que Él pone y también seas de utilidad para Él, para otras personas. ¿Quién le da la gloria al Señor? No se asuste de los procesos de Dios, no se asuste de que en ocasiones Dios lo agarre con sus manos y comience a darle forma, porque eso es justamente lo que produce el cambio en nosotros. ¿Qué podemos ver acá? Que Jesús, hubo momentos en los cuales se apartaba de la gente. Dice que Jesús se apartó a un lugar lejano para estar a solas con el Señor, pero también hubo momentos en los cuales Jesús se acercaba. Hay un tiempo para buscar la presencia del Señor, hay un tiempo para servirle al Señor también. Primero en el lugar secreto, primero en la presencia de Dios, primero con Él y después entonces todo lo demás se va a dar. Dice el versículo siguiente: la gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo: también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. Vea qué lindo que Jesús era una persona que amaba, porque amaba con amor eterno y ama con amor eterno. Pero Jesús no era manipulado socialmente. Y ese es otro principio del ministerio, y es que el ministerio no se conduce por simpatía, se conduce por el Espíritu Santo. Jesús venía de haber estado primero en Nazaret, que era el pueblo de Él, y dice que la gente de Nazaret no creía en Él, que decían: ¿podrá salir algo bueno de ese lugar? El hijo del carpintero, ¿cómo es que Dios lo va a usar? De Nazaret, más bien, no lo querían, pero en Cafarnaúm no lo querían dejarse ir. Y a pesar de que no lo querían que se fuera, y de que el Señor recibió todo el amor de estas personas, Él supo hacer un punto y aparte y decir: lo que corresponde y lo que tengo que hacer es esto y esto y esto. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender lo mismo. Cuando el Señor te llama como su hijo, como un discípulo de Él, todo lo que tú hagas, todo lo que realices, no se trata simplemente de simpatizar socialmente con las personas, porque puede haber momentos en los cuales no va a haber simpatía, como lo hubo en Nazaret, pero Él supo identificarlo y supo hacer lo que tenía que hacer en cada momento y en cada lugar. Amén. Y lo mismo quiere el Señor para nosotros. Así que, ¿qué nos está enseñando esta palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este texto?
que debemos aprender a escuchar su voz, así como lo hizo el Maestro, y que haya un fundamento en nosotros para vivir. Y ese fundamento, así como lo tuvo Jesús, en nosotros también debe ser la palabra de Él, que es la fuente de toda verdad. Que tenemos que confiar en el Maestro, que Él tiene el poder para salvar, para liberar, para sanar, y permitir que así, como Él nos ha tocado y ha traído su vida a nosotros, también podamos nosotros tocar a otras personas, para que la gloria de Él se manifieste. Le voy a invitar a que oremos, que nos pongamos sobre nuestros pies y presentemos nuestras vidas en este día delante del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, por la obra tuya en cada corazón, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que Jesucristo vivía bajo prioridades, que había principios en su ministerio y en la manera en la cual Él se conducía. Y yo quiero colocar una pregunta en su mente en esta mañana para que usted reflexione y se tome un momento y sea honesto con usted mismo. Y es la siguiente: ¿cuál es la prioridad en su vida? Y de pronto la pregunta puede ser un poco abstracta. Yo le voy a dar un par de herramientas para que las pueda ubicar. Una prioridad en nuestra vida es aquello a lo cual nosotros le dedicamos más tiempo, pensamiento, conversación, aquello que valoramos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Puede ser que su prioridad hoy sea el éxito como lo define el mundo, o que sea ser feliz, o que sea tener el índice de grasa corporal adecuado. No sé cuál sea su prioridad, tener muchos ceros en la cuenta bancaria, etc. Ninguna de esas cosas es mala. En esencia, ninguna es mala. El problema es cuando eso está más arriba de la verdadera prioridad, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en nuestra vida es permitir que ese primer mandamiento le dé forma a todo lo demás. Porque cuando el amor de Dios entra en nuestro corazón y nosotros empezamos a amarlo a Él verdaderamente por encima de todas las cosas, entonces ocurre un fenómeno espiritual muy maravilloso, que es que Dios nos adopta como hijos suyos. Y en esa adopción de hijos viene también la formación de parte de Él. Y esa formación, dice la palabra, que como el Padre educa al Hijo y lo disciplina, así mismo Jehová te enseña y te disciplina. Y esa es la cosa más maravillosa, valiosa e importante que usted y yo debemos perseguir. Yo quiero decirle hoy con todo el amor que como hermano en Cristo tengo por usted, no hay nada más importante que eso. Nada. No hay trabajo, empresa, cónyuge, relación, absolutamente nada más importante que su relación con Dios. Así que si en esta hora de pronto usted está comenzando a caminar con el Señor y todo esto le parece raro, pero en su corazón hay algo que le dice, esto es verdad, y usted sabe que el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón en esta mañana, yo le voy a invitar a que allí en su corazón usted invite al Señor. Tal vez usted pueda decir, yo ya lo invité hace muchos años. Bien, pero asegúrese de que en su corazón Él tenga el primer lugar. A veces lo invitamos, hace mucho tiempo lo invitamos y está por ahí, sabemos cómo se llama, dónde vive y toda la cosa.
pero no es una prioridad. Y esa es la verdad. Si usted se identifica con eso, yo le invito a que en esta mañana usted entre a cuentas con Dios y usted le diga: sí, Señor, yo reconozco que de oídas te había oído, pero que yo quiero caminar contigo en una relación de padre a hijo, de padre a hija, y que tú me enseñes, me eduques, Dios, para que mi vida en esta tierra sea con propósito, sea asertiva, sea conducida, sea conducido, Señor, hacia lo que tú quieres para mí, y que entonces pueda encontrar lo que he buscado en tantos lugares equivocados allá afuera, pueda hallar plenitud, alegría, una verdadera felicidad y gozo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente. Gracias por cada familia extendida, Señor, representada. Gracias, Señor, por cada persona que tú traes en esta mañana. Gracias, Dios, porque esta es una mañana de salvación. Señor, tú me muestras que hay personas aquí las cuales tú estás tocando, Señor, con tu Espíritu Santo. Y hoy oramos, Señor, por cada una de esas vidas que hoy se está aproximando a las aguas. Gracias, Señor, porque tú me muestras una fuente, Señor, en la cual hay mucha gente hoy introduciéndose. Señor, gracias porque esta es una mañana de salvación para muchas personas. Gracias, Señor, porque eres tú el que abre esas aguas de salvación, esas aguas salutíferas, esas aguas, Señor, en las cuales el ser humano es transformado. Hoy te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada vida, en cada persona que está aquí presente. Gracias, Señor, porque yo puedo ver brotes, Señor, de vida. Puedo ver, Señor, que emergen de corazones, vida nueva. Y hoy venimos, Señor, dándote gracias por esos retoños, por esas personas, Señor, las cuales están siendo alcanzadas por tu palabra, las cuales, Señor, tú estás abonando, estás cuidando, Señor. Hoy queremos agradecerte, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, Señor, por cada persona soltera también que viene buscando, Señor, esa pareja, pero en el tiempo tuyo, esa pareja idónea, Señor, ese cónyuge idóneo. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace las cosas. Hoy oramos, Señor, por todo el que está pidiéndote hoy, Señor, que tú toques su vida con salud, que tú toques su familia con salvación, que bendigas, Señor, sus fuentes de ingreso. Hoy oramos por todos aquellos que han venido con miedo, Señor, porque tu palabra dice que no tendremos temor de malas noticias, que el que ampara, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Hoy te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra y bendecimos, Señor, a cada una de las familias, de los niños, de las personas que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias al Señor, alabe al Señor. Abra su boca en esta mañana y dígale: Señor, aquí estoy, vine a alabarte, vine a bendecirte, vine a decirte, Señor, tú eres mi Dios. Hoy glorifico tu nombre. Sea libre de la vergüenza, sea libre de la culpa, sea libre de todas las cadenas que la sociedad le puso, libre para adorar al Señor en esta hora. Dígale: Señor, yo quiero empezar una agenda contigo. Quiero empezar, Señor, un nuevo camino contigo, Dios. Quiero conocerte, quiero que seas el dueño, Señor, y amo de cada una de las cosas que yo tengo, Señor, y que realizo. Sé el dueño de mi familia, sé el dueño de mi empresa, de mi trabajo, sé el dueño, Señor, de mi descendencia y de cada cosa. Padre, bendito eres, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor.